Bueno, diodos de aplicaciones especiales. Nosotros, por hacer un breve repaso, vamos a acordarnos qué es un diodo, ¿no? Vimos en la materia anterior el diodo ideal, ¿no? Diodo ideal, que era un dispositivo que conduce si está polarizado directamente, ¿no? Como aquí está más menos, va a conducir la corriente en este sentido. Entonces, obviamente hay que ponerle una resistencia aquí de protección, ¿no? En este sentido conduce, se comporta como que hubiera como que fuera un interruptor que tiene el circuito cerrado, ¿no? Un interruptor que conduce. Ya. Ahora, cuando esto de aquí está polarizado inversamente, eso quiere decir que la fuente está así, pero el diodo lo cambia de posición. Entonces esto se comporta como que estuviera un circuito abierto. Ya, eso lo aprendimos en el semestre pasado. Luego nos cambiaron la palabra de ideal al diodo normal, ¿no? Y dijimos que si era eso quiere decir que hay una caída de tensión, que si es de silicio, la caída es de 0.7 y si es de germanio 0.3, ¿no? Vamos a trabajar con el de silicio y sabíamos que aquí va a haber una caída de más menos 0.7. Eso quiere decir que esta fuente que está aquí, si es una fuente de 5 voltios, como estos 5 tienen que caer acá, ya entre estos dos, ¿no? Estos 5 voltios de aquí tienen que caer acá. Como aquí ya cayó 0.7, aquí va a caer la diferencia, aquí va a caer 4.3. Y si mañana tú cambias esta fuente de 5 por una de 10, aquí sigue cayendo 0.7, pero acá ya no va a caer 4.7, sino que va 4.3, sino que va a caer 9.3, ¿no? Voltios. Y así sucesivamente. La resistencia de protección es para que el voltaje en exceso que no va a ocupar el diodo caiga en esa resistencia. Por eso se llama resistencia de protección, lógicamente, ¿no? Bueno, y cuando está polarizado inversamente, esto no va a conducir. ¿Ya? Ahora, para que esto conduzca, ya sabíamos que obviamente el valor proporcionado por esta fuente tiene que ser mayor a 0.7 para que empiece a conducir, si no, no se va a poder conducir. Esos ejercicios hicimos en el parcial anterior, ¿no? ¿Ya? Y cuando no, si es menor a 0.7 se comporta así. O peor si está polarizado inversamente, como en el caso de acá, que no va a conducir. Ahora, si esta fuente que está aquí es demasiado grande, 100 voltios o 1000 voltios, un número exageradamente grande, un valor de ruptura, este diodo se va a romper. Entonces va a dejar de hacer su función de barrera y se va a comportar así, con un voltaje muy grande. Ya deja de hacer la función de diodo y ya prácticamente se vuelve como un cable con una resistencia. Cuando le pone un valor excesivamente grande, yo en la materia pasada yo le dije que este diodo no conduce cuando está polarizado inversamente, y es verdad, no conduce porque lo hemos trabajado con polarizado inversamente 10 voltios, 15 voltios, pero si le vamos a poner 100 o 1000 voltios, de ley que va a conducir, se va a romper. Es como que usted ponga a una persona a detener una puerta de otras personas que quieren entrar, ¿no? Es decir, la detiene con una persona, la detiene con dos personas, pero si ya vienen 100 personas, por más que esté la puerta, por más que esté la barrera, van a entrar, van a tumbar esto. Lo quiebran, dañan la puerta, dañan todo, ¿no? Así también. Entra, pero ya se daña el diodo. Ya el diodo
Ya no hace la función de conduce y no conduce, sino que ya conduce siempre. Con una pequeña, es como que fuera una resistencia. Conduce nomás. Ya. Esto es lo que hemos visto de los diodos normales, ¿no? Los diodos estándar, ¿no? Hasta aquí, entendido. Si está entendido, escribo OK. Caso contrario, pregunte. Ya listo. Entonces, vino un científico y nosotros vimos la curva del diodo. Ya, esta es la curva del diodo, ¿no? Hay un voltaje de ruptura. Cuando empieza a conducir ¿cuánto? En 0.7. Y cuando tiene un voltaje acá con el que se rompe, igual conduce en el sentido contrario, ¿no? Este es el voltaje, perdón, yo tendría que dibujarlo más extenso. El diodo normal es así, 0.7 conduce, cuando está por acá un voltaje bien grande, estoy exagerando 100 voltios, no sé cuántos sean, puede que sean 30 voltios, 50 voltios, dependiendo del diodo, de la construcción del diodo. Vamos a suponer que son 100, para poner números redondos. Entonces ya empieza a conducir, ya se rompe el diodo. Ya. Entonces, vino un científico, nos vamos a hablar de los diodos Zener, ¿y cómo creen que se apellida ese científico? Zener, ¿no? Obviamente le puso el nombre suyo al diodo. Y este diodo Zener tiene la particularidad de que cuando le suministras, eh, si lo polarizas en directo, como está aquí, ¿no? Polarizado en directo, polarización directa, más o menos, entonces se comporta como que fuera un diodo normal. ¿Ya? Igualito, igualito. ¿Ya? Y la gente dice, ¿por qué inventas algo que funcione en modo normal? Igual que el otro, ¿no? Pues cuando funciona, cuando lo polarizan en forma inversa, menos más, vamos a poner más menos igual, ¿no? Ponerle aquí, más menos, pero el diodo lo voy a conectar al revés, ¿no? Resistencia. Este de aquí se lo puede construir de tal manera que cuando eh, en el datasheet usted va a encontrar algo que se llama voltaje de ruptura. Imagínense que el voltaje de ruptura sea 5 voltios. ¿Qué quiere decir? Que cuando él sienta corriente, cuando está conectado inversamente, ¿no? Sienta que le entra la corriente, a ver, acordémonos de los nombres, ¿no? La parte de atrás del diodo es ánodo. De todo diodo es ánodo. Ánodo. Y la parte de delante es cátodo. Entonces, ánodo y cátodo. ¿Ya? Entonces, cuando le entra corriente por el cátodo, en vez de comportarse como que se abre el circuito, lo que va a hacer va a mantener un voltaje fijo en su voltaje de ruptura. Se va a mantener en 5 voltios. ¿Ya? Y si esta fuente era de 7 voltios, si aquí caen 5, en la resistencia de protección va a caer los dos. ¿Ya? Si este voltaje ya no es 7, sino que tú le subes y lo haces 15, aquí va a caer fijo 5 y esto ya no va a ser 2, sino que va a ser 10. Se va a cumplir, ¿no? La ley de Ohm. Este de aquí va a ser la suma de los dos, pero este se va a mantener fijo. Y es bueno, ¿no? Porque ya tengo como una especie de un punto fijo de voltaje, ¿no? Necesito un punto fijo
el voltaje ahí sea 5 voltios, me compro un Zener que sea de 5 voltios. Necesito un voltaje, un punto fijo que sea de 7, de 7. Estos Zener se crean del voltaje que usted quiera, de 5, de 7. Usted tiene que ir a comprar en la electrónica nomás. Obviamente, cuando vaya allá, si el técnico que la atiende es bueno, usted le dice, deme un Zener de 15 voltios y te lo dan, ¿no? Pero en todo caso, si no lo saben, o si el técnico no te lo da, en las mismas electrónicas hay un libro, un manual, en el que tú puedes ver el datasheet, o sea, la hoja de especificaciones de cada elemento, y tú le dices, no, el 1D, 2, 5, 3, 7, tú ves que a ese de ahí tiene un voltaje de ruptura de 20 voltios, y dices, ah, ya, este es el que necesito, entonces deme este de aquí, y te lo dan, ¿no? Entonces, he visto de esto de aquí, he visto de 40, de 50 voltios, he visto, puede que haya hasta más. Entonces, eso me sirve para tener un voltaje fijo en algún punto de mi circuito. Ahora, la pregunta que sucedió acá. Ingeniero, ¿qué pasa si yo me compro un Zener de voltaje de ruptura de 5 voltios y aquí yo le pongo 300 voltios? Es mucho, se va a romper y va a pasar lo que pasó acá. ¿De acuerdo? Que le pusieron mucho y esta cosa ya no. Esto de aquí con este voltaje tan grande ya se volvía así, mire. Este de aquí, pero más o menos, ¿no? Más o menos 300 voltios. Este Zener pasó a ser una resistencia. Ya no es que ya no hace la función de diodo que conduce por un. El diodo normal conduce por un lado y no conduce para el otro. Cuando le das mucho voltaje en forma inversa, se rompe y ya conduce para los dos lados. Y se forma como una resistencia. En este caso también sucede lo mismo. ¿Qué es lo bonito del Zener? Que para un lado conduce y para el otro lado se comporta como una fuente. Pero cuando le das un voltaje excesivo, ¿ya? Ya te conduce para los dos lados ya. Y se vuelve como una pequeña resistencia. ¿Qué habría que hacer si tú quieres meter aquí un Zener de 300 voltios? Deberías elegir un Zener diferente. Ya. Una de las especificaciones en el datasheet del Zener es el voltaje de ruptura, o sea, el voltaje con el que él se va a mantener fijo, el voltaje que él va a dar como una especie de fuente, ¿ya? Y el voltaje con el que se quiebra. Esto te lo va a poner aquí, de pronto no es 300, te va a decir este Zener y se daña este Zener a los 80 voltios. Ya, te van a decir. Como tú ya le pusiste 300, ya lo dañaste. Ya. Hasta aquí, ¿alguna duda? Si está entendido, escriba así, en caso contrario, pregunte. Bueno, vamos a estudiar el diodo Zener ideal. Ya, usted puede ver que aquí le pongo RS, BS. Las S vienen por la palabra source, que en español significa fuente, la fuente de voltaje, ¿no? Ya. La fuente de voltaje es esto. Una fuente de voltaje es la fuente que usted dibuja ahí y una resistencia. Toda fuente que usted tenga tiene su resistencia, ya propia. Entonces tiene su fuente de voltaje con su resistencia de la fuente. Ese es por fuente, de aquí en adelante, ¿no? Y este de aquí es voltaje del Zener. Ya, ahora, nosotros necesitamos sacar la corriente de la fuente. Para sacar la corriente de la fuente es IS, corriente de la fuente, del source. Usted puede darse cuenta que es un circuito sencillo, porque si usted, como le digo, como vimos en el semestre pasado, ¿no? Usted tiene un multímetro. El multímetro, la primera pata, la pata negativa, la va a conectar a referencia. Esta es la referencia. ¿Ya? Y la positiva es esta pluma roja que tengo aquí. Y yo puedo decir que el voltaje aquí, si yo cojo la pata roja
el multímetro la pongo aquí. ¿Qué voltaje voy a tener aquí? Voy a tener Bs. Y ahora yo quito la pata roja del multímetro aquí y la pongo acá. ¿Qué voltaje me va a marcar aquí? Bz, ¿no? Entonces, el voltaje en RS, va a ser Bs menos Bz, ¿no? Y usted sabe que el voltaje en RS, obviamente, voltaje es corriente por resistencia, que sería la corriente en S por la resistencia en S. Y esto es igual a Bs menos Bz. Por consiguiente, la corriente de la fuente es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del Zener dividido para la resistencia de la fuente. ¿Ya? Bueno, tenemos este ejercicio que nos dicen el diodo Zener tiene un voltaje de disrupción. ¿Cuál es el voltaje de disrupción? Es el voltaje que le hablaba, ¿no? Por ejemplo, le hablaba que el Zener usted lo puede pedir que sea un Zener de 5 voltios, aquí es de disrupción. ¿Ya? Entonces, el voltaje de disrupción es el voltaje con el que el Zener se va a quedar, cuando usted lo polariza inversamente, el voltaje que va a dar el Zener. Por ejemplo, si usted tiene un Zener con voltaje de disrupción de 7 voltios, eso quiere decir que si usted lo conecta inversamente, con algo mayor a 7, ¿no? Qué sé yo, un 10, y aquí pone una resistencia, esto de aquí, 3 voltios van a caer en la resistencia, y esto sería, para efectos de análisis y de cálculos, igual como que usted tuviera una fuente aquí de más o menos 10 voltios, una resistencia y una fuente de más o menos 7 voltios, ¿no? Es el voltaje que va a dar si usted lo polariza inversamente. Y aquí van a caer 3 voltios. ¿Ya? Ese es el voltaje de difusión. Y aquí me están diciendo que el voltaje de difusión de este diodo aquí es de 10. ¿Ya? Y para este ejemplo me están diciendo que esta fuente es una fuente regulable, DC pero regulable. Una perilla lo regula de 20 a 40 voltios. Entonces, lo que me están pidiendo máximo y mínimo en este ejercicio, lo único que se están diciendo, haz el ejercicio 2 veces. Haz el ejercicio con 20 y haz el ejercicio con 40. Eso es todo. ¿Ya? Como usted sabe de lo que calculamos acá arriba, nosotros sabemos que en este punto que está aquí, está el voltaje de la fuente, y en este punto que está aquí, está el voltaje del Zener, ¿no? Tenemos que IS es igual al voltaje de la fuente, vamos a decir el mínimo, vamos a elegir el mínimo, de ese mínimo, menos BZ, porque BZ no cambia, dividido para el RS, ¿no? Y si este es el mínimo, esta va a ser IS mínimo. Obviamente lo mismo, IS máximo va a ser con BS máximo menos BZ para RS. Ya, listo. Entonces solamente es de reemplazar. El mínimo, que sería 20, 20 menos 10 para 820. Y aquí sería 40 menos 10 para 820. ¿Qué corriente nos da? Anótelo en el chat. Ya, listo. Entonces nos da eso, ¿no? 12 y 36.6 miliamperios. Bueno, vamos a analizar el regulador Zener con carga. Nosotros lo podemos dibujar así o como lo dibujábamos en el curso de electrónica 1, que dibujábamos así. Yo le ponía aquí estos DS.
RS, el Zener a referencia y la resistencia de carga a referencia. Ya. Y obviamente todos los voltajes que usted va a medir, aquí está la referencia, es como que usted tenga un multímetro y el, la parte negra la pone en la referencia y la roja la va poniendo en los puntos que vamos midiendo, ¿no? Obviamente si lo pongo aquí me va a dar el voltaje BS, ¿no? Ya. Entonces yo necesito saber el voltaje de ruptura del Zener. Necesito saber cuánto es el voltaje que va a caer ahí. Ya. Para hacer el voltaje que va a caer ahí, para encontrar el voltaje que va a caer en el Zener, vamos a hacer un Thevenin, ¿ya? Desde este punto hasta este punto, ¿no? Desde A hasta B, ¿ya? Obviamente, cuando tú midas de A hasta B, en vez de estar la referencia, necesitas saber cuánto es el voltaje en el punto A, ¿ya? Y si esto lo dibujamos de una manera, lo volteamos, usted va a tener esto, mire, va a tener voltaje de la fuente, resistencia de la fuente, está el punto A, que queremos que ese voltaje ahí, y viene algo así. Si usted se puede dar cuenta, este circuito que he dibujado aquí, este circuito yo lo volteé, y ahí está ahí, ¿no? Para que usted lo pueda ver, ¿no? Y me doy cuenta que si yo quiero voltaje en el punto A, tengo que hacer un divisor de tensión, porque esta es la fuente, y la tensión se va a dividir aquí y acá, ¿no? En esta de aquí, que es la resistencia de carga, ¿no? Resistencia de carga. Acuérdense que resistencia de carga le ponemos L, porque L en inglés significa esto, ¿no? Y en español eso es carga, ¿no? La resistencia de la carga. Entonces, este circuito que está aquí, se lo dibujé así para que lo vea mejor. El voltaje en el punto A es un divisor de tensión de esto de aquí. Entonces, voltaje en el punto A, o puede decirle voltaje de Thevenin, del Thevenin que estoy haciendo, es igual a el voltaje de la fuente dividido para la suma de las dos resistencias RL más RS. De arriba, ¿quién pongo? Escriban en el chat. RL. RL, muy bien. Ya, entonces eso sería, ¿no? Mi voltaje de Thevenin sería este de aquí, ¿no? Yo tengo que ver que mi voltaje de Thevenin, el que va a proporcionar la fuente, cuando llegue acá, cuando llegue a este punto A, sea mayor que BZ, para que conduzca, ¿no? Para que se porte como una fuente. ¿Está entendido eso? Si está entendido, escribo OK. Si no, tiene el micrófono y pregunten, ¿no? Y tratamos de explicárselo, ¿no? Ya. Luego, vamos a sacar la corriente de la carga. Ahora, asumiendo que esto conduce, o sea, asumiendo que el diodo, el Zener, que el Zener es una fuente con valor de BZ,
Asumiendo que es la fuente, entonces yo voy a sacar la corriente que está aquí, ¿no? La corriente IS, ¿no? Y tú sabes que si aquí yo tiro IS, yo sé que el valor de voltaje aquí es BS y el valor de voltaje acá es BZ, ¿no? Y entonces, rápidamente tú puedes decir que, como hicimos en el ejercicio anterior, pues puede decir que la corriente de la fuente es BS menos BZ dividido para RS. Ya, y aquí está la corriente de la fuente. ¿Ya? Pero yo lo que quiero es la corriente del Zener. La corriente del Zener. Entonces, la corriente del Zener, ¿cuál es? Es la que viene así. ¿No? Esa es la corriente del Zener. Y la corriente del Zener, si te puedes dar cuenta, es la IS se va a dividir en IZ y llamemos esta de aquí IL, corriente de carga. Entonces, como la corriente, la IS es igual a IZ más IL, si yo despejo de esto de aquí, tengo que IZ es igual a IS, que ya sé cómo sacarla, tengo acá, IS menos IL. ¿Ya? Como este tengo cómo sacarla, no hay problema. ¿Quién es el problema? IL. ¿Pero qué podemos decir de IL? ¿Cuánto voltaje cae en IL, en RL? El mismo de BZ. Perfecto. Entonces, como dijo el señor, ¿no? IL por, por el voltaje de BZ, perdón, digamos, BZ va a caer en RL. Entonces BZ es igual a IL por RL. Lo lógico sería poner RL por IL es igual a BL, pero como usted ya sabe que el voltaje en la carga es igual al voltaje de BZ, como lo dijo el señor que habló hace poco, entonces ya tenemos aquí, ¿no? Podemos despejar IL y decir que es BZ para RL. Ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos el IZ, la corriente en el sender. Si hasta aquí está entendido, escriba sí, caso contrario, pregunta. Ya que quedó entendido esto, vamos a darle valores. Voy a decir que el voltaje de la fuente va a ser 18, que la resistencia de la fuente es 270 ohms, el voltaje de disrupción del Zener es de 10 voltios y la resistencia de carga es de 1K, ¿no? Necesito la corriente del Zener, ¿no? ¿Cuánto será la corriente del Zener? Por favor, calcúlelo y lo escribe en el chat del Zoom. A ver, vamos a ver los resultados. Nosotros, quiero que quede claro algo, ¿no? No es solamente encontrar esta corriente, meterlo aquí y reemplazarlo, ¿no? Nosotros hicimos el Thevenin, ¿para qué? Para comprobar que el diodo Zener se está comportando como fuente. Entonces, tenemos que demostrar que al reemplazar el voltaje de Thevenin, ¿no? Sea mayor que 10 voltios. El voltaje de la fuente es 18, 1K, 1K más 270. ¿Cuánto le da el voltaje de Thevenin? ¿Alguien? No calcularon el voltaje de Thevenin, creo. Ya, perfecto. 14.17 escribe un señor ahí. 14.17. ¿Qué quiere decir esto? Que como este voltaje aquí me dio 14.17, en realidad esto se va a fijar en 10 voltios.
Y cuando ya está fijo en 10 voltios, ahora sí, aquí le puedes reemplazar el 10. Ahora sí, aquí le puedes reemplazar el 10. ¿Está claro? Imagínate qué hubiera pasado si no le salía 14 voltios, si no le salía 8 voltios. Alguien que opine, ¿qué hubiera pasado? Si está bien o está mal, dígalo, no, no pasa nada. Bueno, si hubiera pasado eso, este diodo obviamente no va a conducir como diodo porque no está polarizado inversamente, no está directamente, está inverso. Pero como no llega aquí a sentir más de 10, sino que siente 8, esto de aquí se comporta como un circuito abierto. Y si yo te pedía la corriente del Zener en un circuito abierto, la corriente del Zener hubiese sido 0. Si hubiese sido 8 voltios el Thevenin de aquí, o sea, menos de 10, la corriente del Zener hubiese sido 0. Ya, eso le digo para que lo tengan pendiente, ¿no? ¿Está claro? Si está claro, escribo OK. Ah, y con los cálculos que ustedes hicieron, sale 19.6, ¿no? 9.6 miliamperios. Ya, si está entendido, escriba OK. Ya, continuemos. ¿Qué es esta configuración de aquí? Esta configuración de aquí es como ustedes dicen, la vieja confiable. ¿Qué sucede? Tú tienes un toma corriente, una onda a 60 hercios. En teoría tenemos una seno en el toma corriente, ¿no? No es así cuando usted la vea con el osciloscopio, pero porque es una onda deformada, ¿no? No es así bien bonita como le dimos la seno, sino que es como que distorsionada. ¿Ya? ¿Y qué sucede con esta configuración? Primero hay que poner una resistencia para proteger a los zenes, porque esto de aquí puede ser un voltaje muy grande comparado con lo de acá. O sea, el, el voltaje en exceso que haya se lo va a comer la resistencia. Por ejemplo, vamos a suponer que cada uno estos zenes son de 10 voltios, 10 voltios, y cuando conduce, 10 voltios cuando se comporta como fuente y cuando se comporta como diodo son 0.7, 0.7, 0.7. ¿Ya? Y aquí tienes una onda de, qué sé yo, 20 voltios. ¿Ya? Cuando está en el semiciclo positivo, está en esta parte de aquí, va a venir acá, este va a comportarse como diodo y va a dar una caída de 0.7 y este se va a comportar como fuente y va a caer una caída de 10. Ahí ya tenemos 10.7. En la resistencia, ¿cuánto va a caer? Va a caer la diferencia, va a caer 9.3. ¿Ya? Pero lo importante es que nosotros aquí, si tú estás midiendo el voltaje aquí vas a tener, en el semiciclo positivo de aquí, tú vas a tener así, una altura de 10.7. ¿Ya? Ahora, en la parte negativa, está acá, va a suceder lo contrario. En el semiciclo negativo va a conducir este por arriba, este de aquí va a haber 0.7 y este va a tener 10, y aquí también va a caer 9.3. ¿No? En otra polaridad, ¿no? Pero igual va a caer 9.3, ¿no? Y aquí tú tienes otra vez el mismo voltaje, pero en la polarización inversa. Entonces vas a tener aquí 10.7 negativo. Entonces, si te das cuenta que esta onda seno, ahora tienes una onda cuadrada, ¿no? ¿Qué es lo bueno de tener la onda cuadrada? Que esta onda que está aquí tú dices, es una seno bien bonita, pero ese seno en realidad es una cosa así deforme, que puede venir de la red eléctrica, pero al ponerle dos seners, tú ya la dejas en una forma cuadrada que te puede servir para cualquier estudio, para cualquier análisis, o para usarlo más adelante
como una especie de reloj, ¿no? Porque cada 60 Hz se va a repetir esto, ¿no? La frecuencia de aquí está copiada acá, ¿no? Mismo ancho de tiempo de aquí a acá es el mismo ancho de tiempo que hay de aquí a acá, pero esta señal es más limpia, más cuadrada, ¿no? Ya, eso es importante. Esto de aquí. Entonces, como usted se puede dar cuenta, hay muchas aplicaciones del diodo Zener. Prácticamente hasta ahorita lo estamos utilizando como una fuente, como para ayudarnos a regular el voltaje. Bueno, vamos a entender cómo ayuda el Zener a disminuir el rizado. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso de qué es el rizado. Ya, listo. Cuando nosotros vimos en electrónica 1, vimos la fuente, ¿no? Vimos que venía el voltaje, el alterno, venía el puente de diodos. No, les hice simular, creo que ese circuito el semestre pasado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? La onda se hizo así, ¿no? Ya no era una seno, sino que era así, ¿no? Continuamos y aquí pusimos un capacitor. ¿Y qué hizo el capacitor a esta onda? La hizo, claro que aquí también hizo resistencia de carga y todo eso, ¿no? Hizo que la onda se convirtiera en DC, se convirtiera así, un voltaje continuo. Pero ¿qué es lo que está haciendo en realidad el capacitor? O sea, ¿qué es lo que hizo el capacitor? Ya. Esto es lo que él recibe. Y con pluma roja voy a escribir lo que él va a dar. El capacitor, cuando estaba la onda aquí subiendo, él se fue cargando. Se cargó, se cargó, se cargaba hasta acá, ¿no? Y él seguía cargándose. Pero en el momento que la onda comienza a disminuir, él se carga más lento. Él se carga más lento, ¿no? Pero igual tiene que seguir descargando. Esta línea igual está bajando, ¿ya? Y cuando estaba bajando, justo lo agarró en subida de nuevo a la onda que recibe, entonces se vuelve a cargar. Luego, pues, esta onda comienza a bajar y él también se comienza a descargar, pero más lento que la onda, comienza a bajar más lento que la onda en azul, que es la de entrada. Y justo viene, la siguiente onda sube y se repite el proceso, ¿no? Se descarga, pero se descarga más lento, ¿no? ¿Ya? Entonces, el resultado es algo así, ¿ya? Y eso es lo que nosotros creemos que es DC, pero en realidad no es recto esto, sino que es una cosa así, ¿ya? Y vamos a ver la más así. Esta línea recta haciéndole zoom con el osciloscopio, le hacemos zoom y vemos que es una línea así. Ahora, ¿qué habría que hacer, no? Para que esta línea cada vez se ponga más recta. Es conseguir un capacitor de mayor, un capacitor de mayor, aunque sea una redundante, capacitancia, o sea, con un mayor número, o sea, de un mayor valor, para que cuando tenga que descargarse, no se descargue tan rápido como este, sino que haga algo así, mire. En esta parte de aquí, que no se descargue así rápido, sino que sea así. ¿Ya? Y aquí lo coge acá cuando está subiendo. Y no se descarga hasta acá, sino que se descargue más lento, ¿no? Así. Viene acá. Y se descarga más lento, así. Entonces, con un mejor capacitor, tú vas a tener esto. Mejor que la de acá arriba, ¿no? Pero si tú le haces zoom, igual tampoco es recto, ¿no? Consigues un capacitor mejor que este. Casi, casi recto, ¿no? Entonces, este es el rizado. Esto se llama rizado. Tenemos los electrónicos que disminuir el rizado. ¿Para qué? Para proteger nuestros equipos. Porque el cargador original de tu teléfono iPhone 12
cuesta como 50, 70 dólares y los chinos te lo venden en 2 dólares. ¿Por qué sucede eso? Es por el capacitor, es por los elementos que tiene adentro. Entonces, el baratito te hace esto, que te va a dañar tu equipo, te va a dañar el teléfono, y el mejor diseñado o con mejores componentes o con mejores capacitor, un capacitor más grande, te va a dar un rizado que no es ideal, porque no va a ser recto, pero no va a sufrir tanto tu equipo con este. ¿Ya? Está claro lo que es el rizado. Está claro que iba así. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos cuál es el problema de tener un rizado muy grande, obviamente una de las soluciones es poner un capacitor más grande, pero hay situaciones en las que usted no puede poner un capacitor, porque imagínese el cargador de su celular que es chiquito, y que le metes uno, le vas a meter un capacitor de esos grandotes que va a doblar el tamaño de lo que está ahí. Entonces hay soluciones electrónicas que podemos utilizar, como por ejemplo el Zener nos brinda una. Y el Zener es un dispositivo pequeño en comparación a un capacitor. ¿Ya? Lo que tenemos que tener en cuenta aquí que RL es la carga, es el que va a recibir el voltaje. Para nosotros sería, para ustedes sería su celular. Aquí está su celular, su smartphone. ¿Ya? Él es el que va a recibir la carga. Entonces tenemos que ver qué pasa, qué hacer antes de que llegue aquí, ¿no? Este voltaje de la fuente, está su voltaje de ahí, pero el voltaje de la fuente haga de cuenta que es así. ¿Ya? Y lo que están separando, le están quitando el nivel de C. ¿Qué quiere decir? Si esto de aquí es, en promedio es, imagínate que el voltaje de la fuente sea 5 voltios, ¿no? Y esto de aquí está oscilando, ¿no? Ya no vamos a tomar en cuenta esta altura, que es el voltaje de C, el nivel de C, que se llama nivel de C. No vamos a tomar, solo vamos a tomar cuenta el rizo. Y el rizo le vamos a llamar, como dice aquí, BR, B de rizo in, B de rizo entrada. Y va a ser una cosa así. Es un voltaje pequeño, si se da cuenta, en comparación a los 5, ¿no? Pero que puede afectar, porque si esto de aquí, qué sé yo, que sea 0.5 este rizo, es bastante como para que dañe el teléfono, porque lo va a estar haciendo oscilar de 6 a 4, 6, 4, 6, 4. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que idealmente eliminarlo, pero no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a hacer más pequeño. ¿Ya? Entonces, ya no voy a pensar en el voltaje de la fuente, sino que voy a pensar solamente en el voltaje del rizo. Este es el voltaje del rizo. Y es un voltaje que está aquí, antes del RS. ¿Ya? Ahora, nosotros habíamos hablado de el Zener ideal, pero realmente el Zener es una resistencia y una fuente, ¿no? Cuando conduce, ¿no? Ya le voy a borrar esta línea y le voy a dejar solamente la resistencia y el voltaje del Zener. Aquí le voy a poner BZ y aquí le voy a poner RZ. ¿Ya? Ahora, nosotros necesitamos encontrar el voltaje a la salida. Y para eso tenemos que hacer aquí. Este que está aquí. Este de aquí sería voltaje de rizo de salida. Out. Ya. Luego, esto que está aquí, el voltaje de rizo de salida, se forma un divisor de tensión en este punto que está aquí.
Voy a dibujarle esto de aquí de manera recta para que lo pueda ver y no se confunda. Vamos a suponer BS. Después del BS, ¿quién sigue? Sigue el RS. Después aquí está el punto que yo quiero encontrar, el punto que se le escribí acá que se llama BR out. Ya. Continuemos dibujando. ¿Quién sigue después de eso? Acuérdense que esto no está conectado, esto no estoy haciendo caso porque este es mi teléfono. Sigue el RZ y el BZ. Ya. Entonces usted claramente se da cuenta que hay aquí un divisor de tensión. Aquí, para sacar el BR out. Entonces el voltaje R de salida es igual a el RZ dividido para el RS más RZ más RS por el voltaje del rizo de entrada. ¿Ya? Ya. Ahora, puede que se le haya presentado una confusión aquí, pero mire lo que está pasando. Yo le dije que el voltaje de entrada, el voltaje de la fuente, es un nivel de C con el rizo. ¿Yo qué le dije? Vamos a eliminar el nivel de C y solo va a quedar el rizo. ¿Ya? Si estoy eliminando aquí el BS, ¿quién está aquí en realidad? Aquí está el voltaje de rizo de entrada. ¿Ya? Y asimismo, si estoy eliminando el nivel de C de la entrada, también tengo que eliminar el nivel de C del Zener, ¿no? Entonces este voltaje, aquí no hay voltaje Zener, sino que aquí debería estar mi voltaje. Aquí no está el voltaje del Zener, lo elimino. El voltaje del Zener lo elimino, aunque existe, lo elimino porque no estoy enfocándome en todo el voltaje, sino que en el rizo, en ese pedacito. Lo que me preocupa aquí es el voltaje de rizo de salida. Entonces, como este de aquí no está, y este de aquí no está tampoco, los dos de ese no están, solamente está el rizo de entrada y el rizo de salida. Rizo de entrada y rizo de salida. Entonces yo sé que el rizo de salida, aquí ya lo puede ver bien, ¿no? Es un divisor de tensión entre el rizo de entrada y estas dos resistencias. Y el voltaje es el que cae en la resistencia de receta. Ya, ¿le quedó entendido hasta ahí? ¿Entendido? Escribo OK. Vamos a ver este análisis con un ejemplo. Mire, un rizo de entrada de 2 voltios. Es bastantísimo. A lo mejor una señal que tiene 20 voltios tiene un rizo de 2 voltios. Pero imagínense que tuviera un rizo de 2 voltios. Eso quiere decir, un rizo de 2 voltios, si esto es el voltaje promedio, por ejemplo, si tu celular le compras un cargador que tuviera este rizado, quiere decir que si el cargador es de 5 voltios, va a estar así. Como el rizo es de 2 voltios, quiere decir que esto va a estar entre 4 voltios y entre 6 voltios. Imagínate que tu cargador, tu celular nuevo está diseñado para aguantar 5 voltios y le metes un rizo de 2 voltios. Esto sí se daña de una, se daña pero que a la semana. Esto es algo demasiado 2 voltios porque va a estar oscilando entre 4, 6, 4, 6, 4, 6. Las cosas adentro van a estar cargas y descarga, carga y descarga, carga y descarga. La pila, la batería va a sufrir o alguna cosa interna también. Ya, es demasiado. Pero gracias a lo que ya hemos aprendido
el Zener me ayuda a hacer esta división de tensión que está aquí. Entonces vamos a ver qué sucede. Si mi rizo es de 2, porque aquí hay 2, y la resistencia de la fuente es 270 y el voltaje, la resistencia del Zener es 8.5 ohms, vamos a realizar esto que está acá, ¿no? Voltaje de rizo de salida es igual a RZ, dice 8.5, dividido para 8.5 más 270, multiplicado por 2. ¿Cuánto le da eso? ¿Aló? ¿Cuánto les da? Sí, 61 milivoltios. ¿Sí se da cuenta la diferencia? 61 milivoltios. Ya, eso ya es aceptable. Pues 61 milivoltios es 0. No es ni un voltio, pues 0. 1, 2, 3, 0.061 voltios. Eso es aceptable. Eso quiere decir que ese voltaje está entre 5 y piquito y abajito del 5. Este rizo de estar así se transformó en un rizo así. Imagínense, aquí y acá. Es un rizo que es así. Casi una línea recta. ¿Sí se da cuenta? Ya. No es por poner un divisor de tensión por poner. Ya. No es ponerlo por poner. Porque el divisor de tensión te baja el nivel de C. Este divisor de tensión que estamos haciendo, lo estamos haciendo un divisor de tensión al rizo. ¿Ya? Y lo estamos bajando, mire, dramáticamente. Entonces, por eso es que un cargador o una fuente de voltaje, un cargador de celular o una fuente de una computadora o cualquier equipo electrónico, a veces usted va a ver diodos Zener ahí, los diodos Zener, los que son color naranja. Es porque están ayudando a bajar el rizo, sin necesidad de meterle un capacitor tan grande, sino que solo le están bajando el rizo, eso para que la señal, el rizo sea menor y la señal cada vez se parezca más a una línea recta, ¿no? A la señal de C, y así pueda mantener más tiempo de vida útil a sus equipos.